Esta noche vamos a ver la segunda parte del capítulo 6. Nos quedamos en el versículo 8, donde se había abierto en el versículo 8, donde se había abierto el cuarto sello, y entonces estaremos empezando con el quinto sello. El capítulo 6 va a presentarse, acuérdense del rollo que estaba en la mano de Dios y que el único digno de tomarlo era Jesucristo. Ese rollo tiene 7 sellos y entonces empieza la descripción de cómo se van abriendo estos 7 sellos, y cada sello que se abre es un juicio distinto que Dios va aplicando sobre la humanidad que ha sido rebelde y no ha querido creer. Así que hemos visto 4 sellos y ahora vamos a ver el número 5. Dice el versículo 9: cuando abrió el quinto sello, y esto es Jesús el Cordero de Dios el que los está abriendo, dice Juan, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Los escritores estudiosos de estos temas indican que ese altar es posiblemente una referencia, como en el Antiguo Testamento, allá en el templo, estaba el altar de los sacrificios, que era donde sacrificaban a las víctimas para pago por los pecados. A las víctimas me refiero a los animalitos, ¿verdad? Los corderitos. Entonces, en este sentido, como estos que están en esta escena, en este capítulo, en este versículo, dice que son aquellos que fueron muertos, y estos fueron creyentes que fueron muertos durante la primera parte de la tribulación. Tenemos pendiente estudiar lo que es la semana 70 de Daniel. No sé si la próxima o después vamos a estudiarla, porque tiene relación con lo que estamos viendo ahorita. Entonces se nos dice que estos creyentes fueron muertos por su testimonio, ¿verdad? Porque dice acá, donde ustedes pueden ver, ellos se les quitaron la vida por vivir la palabra y por dar testimonio. Y esto fue durante la primera parte de la tribulación. Un recordatorio. Dijimos aquí que en Apocalipsis 4 y 5, la escena donde nos lleva Juan es en el cielo. Y luego ahorita en el 6 nos volvemos hacia la tierra con los primeros 4 sellos. Y ahorita en el quinto sello hay un regreso de nuevo al cielo con esta escena donde se nos dice que estaban las almas de los que habían sido muertos. Ok, entendamos esto. De acuerdo a lo que hemos estudiado y estamos estudiando, antes de que empiece la tribulación, la iglesia es quitada de la tierra. Y es lo que hemos platicado en 1 Tesalonicenses 4, cuando Jesucristo viene sin que sea su segunda venida, es un acercamiento previo, y entonces todos aquellos que habían creído en Cristo y que ya habían fallecido en ese momento, o quizás para nosotros si eso fuera hoy, todos los que han fallecido en Cristo, ellos, el Señor los va a resucitar y se los va a llevar. Y acto seguido, los que estemos vivos en ese momento, el Señor nos va a llevar con él. Se lleva a los que habían muerto y los resucita, y a los que están vivos los transforma. Y por ahí fue la pregunta que hubo la semana pasada, ¿verdad? Si nos íbamos con ropa o sin ropa, ¿verdad? Estuve pensando en eso en la semana, pues no puedo dar una respuesta, por lo menos con la Biblia en mano, ¿verdad? De si nos damos como sin ropa, pero al fin y al cabo, el hecho fundamental es de que nos vamos con el Señor. Ahora, una vez que los cristianos son quitados de la tierra, va a haber en la semana 70, que se habla de la semana 70 de Daniel, que equivale a este periodo de tribulación, va a haber predicación del evangelio y van a haber convertidos. Y durante ese tiempo estos convertidos, una buena cantidad, van a morir, porque por ser cristianos los van a matar. O sea, va a ser un tiempo duro, y esa es la razón por la que insistimos en que debemos de compartir a la mayor cantidad de gente que podamos, para que tengan la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, de creer en Él como Señor y Salvador, y de esa manera por lo menos se evitan entrar a la tribulación. Aunque alguien por ahí podría pensar y decir, bueno, si no recibo a Cristo ahorita, tengo una segunda oportunidad
cuando sea la gran tribulación. Ese es un razonamiento que no sería muy sabio, porque hay que aprovechar cuando existe la oportunidad de creer en el Señor, hay que hacerlo. Aclaramos nuevamente que ellos fueron muertos por vivir de acuerdo a los principios, las enseñanzas de la palabra y por dar testimonio. El siguiente versículo, el 10, nos dice que estos que habían sido muertos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Si ustedes se recuerdan, este término santo y verdadero ya lo habíamos visto en los primeros capítulos, que es que se utiliza esta descripción para el mismo Señor Jesucristo, y precisamente Él es el que está abriendo los rollos, ¿verdad? Y la pregunta que le hacen es: ¿hasta, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Por cierto, hay algunos autores que opinan que estos que están muertos en esta escena en el cielo, algunos dicen que incluye a los cristianos que han muerto a través de toda la historia del cristianismo. Pero hay un comentario interesante. Los cristianos que somos de esta era, digamos, de gracia, por así decirlo, nosotros no tenemos en mente este tema de la venganza, porque recuérdese que el Señor Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen. Así que si hoy día un cristiano es perseguido por su fe y eventualmente pierde su vida, no es este momento en el que se habla de venganza. Si ustedes pueden recordarse, cuando, bueno, el primer ejemplo, Jesús, cuando fue crucificado, él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que lo estaban dañando y quitándole la vida. Y luego tenemos un ejemplo de un discípulo que fue Esteban. Esteban, si ustedes se recuerdan, por su testimonio como creyente, él fue muerto a pedradas, que era la manera que usaban los judíos. Y también Esteban expresó algo similar cuando dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, la actitud de los cristianos en nuestro tiempo es esa. Sin embargo, el tiempo de gracia va a terminar y va a cambiar esta situación, y es lo que estamos viendo aquí. Con estos, dice, las almas de los creyentes que habían muerto por su testimonio. Y la pregunta que se mencionó, ¿hasta cuándo, verdad? Pues va a ser respondida más adelante. Vean este versículo en Romanos 12:19. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto, ahí sí estamos. El único que puede tomar una acción contra todos aquellos que han perseguido a la iglesia es el Señor, porque Él es el único que tiene la autoridad para ejercer ese pago por las acciones malas de los malos. Acabo de mencionar que el tiempo de gracia para este momento que estamos viviendo aquí en Apocalipsis 6, de alguna manera se ha agotado. Ahora viene tiempo de juicio. Por supuesto, acabo de mencionar que todavía es posible creer en Cristo y va a creer mucha gente en el periodo de la tribulación, pero va a ser en una situación bastante difícil y complicada. La era fundamental de la gracia ha sido el tiempo que la iglesia estuvo en la tierra, y al haberse quitado, se viene a un momento que empiezan los juicios, que es lo que estamos viendo. Pero que quede claro, no es que no haya gracia todavía, claro que hay, por eso es que hay gente que sigue creyendo en el Señor Jesús, y también los judíos que llegan a creer en el Mesías en este periodo de tiempo, pero ahora ya viene combinada con la ejecución de juicios para todos los que fueron necios en no querer aceptar, en no querer creer en Jesucristo. La pregunta que aparece aquí, que dice: ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Pues aquí mismo está contestada. La respuesta la vamos a ver en el siguiente versículo. En este que acabamos de ver, dice que la venganza es para los que moran en la tierra. Y los que moran en la tierra, se refiere este término a todos los incrédulos que están en la tierra, que son los que han matado a los creyentes. Ahora, si ustedes se fijan, se nos dice que en el quinto sello, pues aparecen en el cielo
las almas de los que fueron muertos por su testimonio cristiano. La pregunta es, ¿el quinto sello es eso? Si estamos viendo que el primero, segundo y tercero eran juicios contra la humanidad. Entonces, para aclarar, el quinto sello, la presencia de estas almas en el cielo, ese no es el quinto sello. El quinto sello se los tengo yo aquí abajito. Consiste en la venganza o retribución que Dios dará a los pecadores. Ese es el significado del quinto sello. ¿Qué es lo que están pidiendo estas almas, verdad? ¿Cuándo será la venganza? Va a haber una retribución de parte de Dios a los pecadores, y eso es lo que significa ese quinto sello. Versículo 11. Y a cada uno de ellos, de estos que habían muerto por ser creyentes, le fue dado un vestido blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. He aquí la respuesta, ¿hasta cuándo? Hasta que se complete el número de los que han de ser muertos. Si esto van a ser muertos por ser creyentes, quiere decir que se sigue convirtiendo gente en ese periodo de la tribulación. Los que estamos viendo aquí es un grupo que fue muerto, y hay otros que están creyendo y más que serán muertos, y van a haber otros que todavía van a terminar la tribulación y van a estar vivos y van a entrar a la siguiente etapa que el Señor que va a inaugurar, que es cuando Él viene ya físicamente, No dice el presencialmente, micrófono abierto, dice por el segunda usuario. vez. Yo sé. Muy bien. Voy a poner esto aquí. La Ahí vestidura está. blanca indica que es un galardón de gracia para los vencedores. Se recuerdan que en el mensaje de las 7 iglesias también hay una iglesia donde le dice que al que persevere y venza se le dará una vestidura blanca. Se les dice aquí a estos que descansen, que disfruten de la presencia del Señor a partir de ese momento que están allá. Y la respuesta que les dije es que ¿cuándo va a venir esta venganza? Cuando se complete el número de los que aún habrán de morir. Muy bien, vamos a avanzar al siguiente versículo. Número 12. Y miré, y este es Juan viendo a Jesús, y miré cuando él abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre. Un gran terremoto puede darse por la combinación de múltiples erupciones volcánicas y el desplazamiento de las placas tectónicas. Ustedes saben que, si no lo saben, pues les cuento que en nuestro planeta, en realidad la parte sólida, lo que nosotros le llamamos la Tierra, que es donde vivimos, es una capa delgada en el planeta Tierra, y la parte interna del planeta es incandescente, es esa lava que sale por los volcanes de vez en cuando. Eso es lo que está dentro de nuestro planeta. Nosotros estamos sobre relativamente hablando, estamos sobre una cascarita delgada, es donde se dio la vida, donde el Señor dio ese balance. Ahora, el planeta, esa capa sólida que tiene el planeta, está fraccionada en distintas partes. Entonces, si ustedes han oído hablar de las fallas famosas, aquí en Guatemala pasa una falla, al norte, allá en California, está la falla de San Andrés. Bueno, son placas de tierra de la superficie que se traslapan y una se va debajo de la otra. Ok, están como quien dice chocando y rozando. Y cuando se dan los temblores y los terremotos, por cierto, creo que ayer tuvimos un temblor, o antier, ya no me acuerdo, hubo un temblor aquí en Guatemala de 5.2. Eso es cuando se mueve una placa y se desliza entre la otra. Cuando hace ese movimiento, ¡rum!, es donde se da un terremoto. Y otro el evento asociado a los terremotos, pues es también las erupciones volcánicas. Ahora, imagínense nada más lo que puede ser que en un punto dado múltiples placas de estas tectónicas se desplacen y se den terremotos a nivel de todo el planeta, porque estas placas están distribuidas en todo el planeta. Y a la vez, y obviamente eso es porque Dios está produciendo esto, o sea, hay múltiples erupciones volcánicas. He ahí ahora que podemos entender cómo es que nos describe el versículo que el sol se pone negro y la luna como sangre.
Para los que hemos estado, que vivimos en esta zona, se recuerdan cuando nuestros volcanes hacen erupción, a veces puede haber un oscurecimiento por la cantidad de ceniza que está flotando en el ambiente. Ahora, multipliquen esto por un montón de veces y ahí explica cómo es que el sol se pone negro y la luna como sangre, por la cantidad de material volcánico que han expelido los volcanes. Ahora, la explicación de este gran terremoto es eso, que se va a dar a nivel de todo el planeta y que múltiples volcanes van a estar haciendo erupción. En Joel 2:31, imagínense esto, fue mucho tiempo antes de que el Señor viniera, ya estaba esta profecía que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible, temible. Ese día del Señor, pues es cuando Él regresa al final de la tribulación para iniciar su reino milenial. En Mateo 24:29, aquí Jesucristo es el que está hablando en esta sección. Y dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y recuérdense que aquí ya fuimos antecedidos por estos 4 jinetes, dice, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y aquí agrega otro elemento que vamos a ver más adelante. Dice, las estrellas del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Versículo 13. Y aquí está. Además del terremoto, el oscurecimiento del sol y la luna, dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudido por un fuerte viento. O sea, va a ser un evento no de una estrella que cae, sino múltiples que caen sobre la tierra. Y pone aquí el ejemplo de la higuera. Estaba leyendo que cuando ha pasado el tiempo fundamental de que una higuera produzca higos, ya en la parte final a veces salen unos higuitos verdecitos pequeños y no son sólidos porque con un viento rum pasa y se cae el montón de higos. Pues la comparación aquí es, así va a ser la caída de estas estrellas sobre la Tierra. ¿Qué son estas estrellas que caen, que caen sobre la Tierra? Bueno, meteoritos traspasando la atmósfera de nuestra Tierra, impactando el planeta. Nosotros no nos damos cuenta, pero continuamente están cayendo meteoritos en la Tierra y buena parte de ellos se desintegra por la atmósfera, se desintegra en la atmósfera y cuando caen ya solo son polvo, pocos pueden caer intactos, ¿verdad? Y de vez en cuando hay un reporte de que cayó en algún lugar o hay lugares donde hay unos enormes cráteres que son el vestigio de meteoritos que cayeron hace muchos años. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan de algunas de las teorías que hay de los dinosaurios, por qué se extinguieron. Una de esas teorías indica que fue un meteorito gigante que cayó en el planeta Tierra y levantó una polvareda tan enorme que bloqueó el sol durante X tiempo, lo que hizo que murieran muchas plantas y por lo tanto los dinosaurios no podían alimentarse y fueron muriéndose. Y los que eran carnívoros, cuando ya no estaban los que eran herbívoros, tampoco tuvieron que comer. Y esa es pues una de las teorías de cómo se extinguieron. Pero vean acá que aparte de los terremotos, de las erupciones volcánicas, también la caída de estos meteoritos puede levantar grandes cantidades de polvo que pueden oscurecer el sol, la luna y el cielo. O sea, es un tiempo espectacularmente horrible lo que va a sufrir la humanidad durante esa época. Dice el versículo 14, el cielo fue apartado como un pergamino enrollado. Esto quiere decir que de pronto este cielo azul que nos rodea, por lo menos a los que vivimos en estos lugares, y bueno, en todo el planeta en distintas épocas se ve el cielo azul, de pronto como que hubieran enrollado un pergamino, ya no se va a ver el cielo. ¿Por qué? Porque lo único que se va a ver es oscuridad por todo este polvo, toda esta lava, ceniza que está flotando en el ambiente. Y agrega, que de la magnitud de este terremoto, dice que toda montaña e isla fueron removidas de su lugar. Esto puede entenderse también como que fueron movidas
de su lugar, ¿verdad? Por eso les mencionaba que el cielo desaparece, desaparece porque ya no se puede ver. Y las montañas que dice removidas son movidas de su lugar. Ahora aquí, cuando yo leí esto, ¿qué quiere decir, verdad? ¿Desaparecen o qué? Bueno, hace algunos años, en este presente siglo XXI, hubo un terremoto en Japón que fue de tal intensidad que la isla entera, según reportan, se movió una cantidad de centímetros, o sea, se movió literalmente. Ahora, con un terremoto de este tamaño, precisamente hace sentido esto, va a alterar la faz de la Tierra. Montañas e islas van a ser movidas de su lugar por la intensidad del terremoto. De nuevo, voy a mencionar algo como de las teorías que nos han enseñado. Ustedes quizás en el colegio vieron que se supone que África y América antes estaban más cerca y por ese desplazamiento de las placas tectónicas se han ido separando. Bueno, esto es lo que puede ocasionar que islas y montañas sean movidas con ese gran terremoto que se va a experimentar en ese tiempo futuro. Versículo 15. Dice que los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Recuérdense que no es solo la destrucción que se está dando en este terremoto, ya viene la destrucción de los jinetes, la guerra, la carestía y ausencia de alimentos, ¿verdad? Y que se vuelven carísimos, difíciles de conseguir. Y luego también hubo pestes y enfermedades. Y a eso le agregan ustedes esto. Realmente es juicios tremendos sobre la humanidad. Y dice que entonces aquí todo ser humano afecta a toda la población porque no solo es a algunos, sino aquí sí sean nobles, ricos o pobres, esclavos o libres, todos se van a ver afectados y van a sufrir esta situación. En Lucas 21, del 25 al 26, nos dice, entonces habrá señales en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y el oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y esta es la enseñanza de Jesús antes de que él diera su vida en la cruz, hablando de este tiempo final. Imagínense, aquí agrega un elemento que es el rugido del mar, ¿verdad? Y el oleaje. Todos sabemos de que cuando hay terremotos, también pueden haber los famosos tsunamis. O sea que si ustedes quieren agregar a lo que ya está diciendo aquí Apocalipsis, muchos lugares que están a la orilla del mar van a experimentar esta calamidad del mar y los oleajes, ¿verdad? Rebalsando los límites de muchas ciudades. Y dice aquí, los hombres se desmayarán a causa del temor, desmayándose del puro miedo de todo lo que les está pasando. En el versículo 16, estos hombres dicen y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es curioso, es interesante que toda esta gente sabe de dónde procede esta destrucción, pero ¿saben qué es lo duro y lo difícil? Que ni aún así se arrepienten y buscan al Señor. Ustedes van a ver que vienen en los siguientes capítulos más y más juicios y la gente se aferra en su necedad, endurece su corazón, no se arrepienten y no vuelven su rostro a Cristo. Se están dando cuenta que de parte de Él viene todo esto y no se arrepienten, tan solo buscan esconderse, ¿verdad? Pero no hay ninguna seña de arrepentimiento. Dicen estos mismos hombres, expresan esto, dicen, porque ha llegado el gran día de su ira. Y la pregunta es, o la expresión es, ¿quién podrá permanecer de pie? Pues, ¿cuál es la respuesta? Nadie, porque ante la ira de Dios es imposible que ningún ser humano pecador pueda permanecer firme. Pero lo triste, repito, es que se dan cuenta de dónde está viniendo esto
y sin embargo no dan marcha atrás. Uno no se lo explica. Yo me recuerdo que una oportunidad mi papá lo tenían que operar, no me acuerdo si fue la vesícula o la próstata, pero fue algo así que, como se dan estas cosas de un poco de emergencia, había que hacerlo. Y mi papá no era creyente y lo fui a ver al hospital la noche previa al día que lo iban a operar y una vez más le compartí el evangelio. Ya se lo había compartido en varias ocasiones, había llevado amigos a que le compartieran el evangelio. Mario fue uno de ellos que en alguna oportunidad le compartió, también Ismael Morales. Y me recuerdo que esa noche le vuelvo a compartir el evangelio a mi papá y le digo, mire, pues todos esperamos que salga bien, pero una cirugía pues conlleva un riesgo. Y le hablo de que cree en el Señor Jesús. Y él sencillamente me dice que no. Y le digo, pero papá, ¿por qué se va a arriesgar? Porque es que si pasa algo, que es de su vida eterna. Y me dice mi papá, no hay nada después de esto. Pero ¿cómo estás seguro, papá? Le digo, pues ahí cuando esté del otro lado me voy a dar cuenta si hay o no hay, me dijo, ¿verdad? De verdad, yo esa noche salí bien, ¿qué se diría? De bajón, ¿verdad? Triste, porque no lograba entender cómo mi papá no podía accesar a la fe, o sea, ¿cómo es que no cree? Se le explicó, no era la primera vez. Ahora, les pongo este ejemplo con una persona, con una situación que era una cirugía que corría cierto riesgo y aún así no quería ceder su vida al Señor. Bueno, pues toda esta gente, la gente de hoy día y la de que vivirá en este futuro de la gran tribulación, van a ver cosas incluso grandes y enormes que cualquiera diría, con esto sí creen, pero no, hay una necedad en el corazón humano que se van a resistir a esa gracia que todavía van a tener ahí para creer en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y si usted se recuerda de este pasaje, después describe la conducta de este ser humano que está lejos de Dios. Bueno, eso que está ahí en Romanos, en donde se dice que el ser humano está expuesto a la potencial ira de Dios por su manera de vivir, aquí en Apocalipsis ya lo estamos viendo cómo se desenvuelve. Se vienen estos juicios sobre la gente y hay gente que todavía se resiste. Repito, muchos van a creer, bastantes, mucha gente va a creer, pero otro montón se van a resistir y van a endurecer su corazón. ¿Cómo podemos terminar? Digamos esto, hoy día hay gracia. Aprovechemos para seguir compartiendo el Evangelio con aquellos que no creen en Jesucristo, ya que aún hay oportunidad que se arrepientan. Hace una semana aproximadamente estaba atendiendo a una chica de 18 años y pasó el pensamiento, ya le compartiste a ella, pero es una güirita. Y el Señor trae a mi mente, ¿y vos a qué edad creíste en mí? Yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo de 17 años. Y le digo, no es porque sea uno chiquito o grande, todos necesitan al Señor. Pero yo pensando que era joven y tenía oportunidad, pero recordémonos que eso puede cambiar. Así que me recuerdo que esa mañana empecé a compartirle el Evangelio a esta señorita y tuve el tiempo para exponérselo claramente y bueno, ahí ya ella tendrá que tomar su decisión por el Señor. Pero lo que quiero ilustrar aquí es que es importante que aprovechemos todas las oportunidades y momentos que el Señor nos da de compartirle a otros. Si no queremos estar tristes el día que fallezca algún miembro de nuestra familia, tristes no porque falleció, sino porque falleció sin Cristo, entonces ahora es el momento de estarles compartiendo el Evangelio.